amistad lo demuestren estando solidariamente horas sentadas y sentados. Muchas gracias. Muchas gracias al Senado, por supuesto, señora senadora, muchísimas gracias a usted y a la senadora de la Torre por su gentileza y por abrirnos esta tan importante puerta que es los creadores de nuestras leyes, los que realmente nos dan las reglas para poder proceder para todo lo que es nuestra vida y nuestro intercambio social en este país. Rápido, paso a explicar de manera breve. Es un documento que se ha circulado, ha sido el esfuerzo de varios de los abogados postulantes, quienes se han preocupado por escribir todo lo que aquí ya se dijo de una manera sucinta y que nos esforzamos por poner en un documento a fin de que les pudiéramos hacer llegar a ustedes y que esto fuera como mucho más fluido en términos de las preocupaciones que consideramos de esencial inclusión al documento que pudiera realizarse para dar a luz a este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Después de todo lo dicho, para no abordar temas ya tratados, en mi caso voy a hablarles de la materia internacional. La materia internacional también es un grave foco de preocupación para quienes nos dedicamos a litigar en esta materia. Los tiempos, ya lo dijo el magistrado Muñoz Cano, cuando son sumarios y sobre todo si se trata de materia familiar, a veces se lleva hasta 2 años un juicio. Ahora ustedes imaginen un caso de restitución internacional en el que primero hay que localizar al menor, después hay que evitar que se evada, por supuesto por parte del progenitor que lo tiene a cargo, y después llevar a cabo el procedimiento que dé como resultado o la aprobación de la solicitud de restitución al lugar de residencia habitual del menor o la negativa a esta petición. Creo que es por ello muy importante, y no nada más en temas familiares internacionales, sino también en temas mercantiles, en temas civiles, el que se pudieran armonizar las normas convencionales con las normas nacionales. En este caso, no nada más deviene una responsabilidad al juzgador o a las partes. En este caso, al ser nuestro país rubricante de tratados internacionales que son letra viva en nuestro sistema jurídico, lo hacen responsable de el incumplimiento. Y nada más a guisa de ejemplo, tengo el artículo, por ejemplo, 11 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Restitución Internacional de Menores, indica que se actuarán, todo este procedimiento deberá ser actuado por las partes, es decir, por los países contratantes, de manera urgente, y da un plazo de 6 semanas para llegar a una decisión judicial. Es bien sabido que los casos de restitución muchas veces tardan, no 1, no 2, han habido casos de 6 y 8 años, que a veces nos lleva a pensar y a preguntarnos ¿qué no había cambiado ya la residencia habitual del menor entonces al estado que es requerido, es decir, a donde lo llevó el papá sustractor? No podemos permitir que este tipo de situaciones se den y que llegue en otros ámbitos a instancias jurisdiccionales internacionales, porque deviene una responsabilidad para nuestro país. Creo entonces muy importante que la armonización de normas convencionales y normas nacionales pueda realizarse de una manera efectiva, o que se dedique un capítulo de este código a fin de que se pueda llevar a cabo una inclusión de los términos principales de los tratados internacionales en materia de familia y en materia civil.
No sé cuánto tiempo tengo, ando como corriendo, entonces yo dejaría hasta aquí con el objeto, 2 minutos más. Bueno, miren, a favor de ellos les dejo hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Y ahora damos la palabra al licenciado Nathan Rusek, integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Seré breve, lo prometo. Se han tocado muchos temas, algunos de altísimo valor, y quedan muchos más por tocar si se quiere cumplir con la labor de contar con una codificación que al efecto optimice el acceso efectivo a la justicia como derecho fundamental. Yo voy a mencionar y llamaré la atención de un punto que parece secundario y el nombre invita o sugiere que es un complemento, pero la realidad ha mostrado que las controversias de muchas materias se deciden por este punto. Es la supletoriedad del ordenamiento que se está gestando. Hemos estado hablando y hemos dialogado en torno a la materia civil y familiar, pero no podemos perder de vista que este código, este ordenamiento va a impactar en materias públicas. Va a ser un ordenamiento que van a aplicar los funcionarios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de manera supletoria, que van a aplicar también todas las autoridades administrativas en sus procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Aplicarán también los jueces de distritos, tribunales unitarios de circuito, colegiados de circuito y la Corte al resolver controversias en materia de amparo y otras. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional de septiembre pasado expresamente establece y deja ver que este ordenamiento suplirá aquellas materias como actualmente sucede con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto es muy importante porque en estas otras materias en las que no estamos prestando del todo atención porque el nombre del ordenamiento no le corresponde, tenemos un entendimiento habitual del derecho muy diferente. México, como todos los que han practicado y practican derecho lo han vivido, México tiene una tradición legalista. Producto de la Revolución Francesa hemos entendido y vivido el derecho a partir de los códigos, de los ordenamientos positivos. Esto implica que no visualizamos o se entiende con dificultad un derecho más allá de lo expresamente previsto en la ley. Y tenemos ejemplos claros en nuestro día a día en México. Por ejemplo, el interés jurídico. El interés jurídico era el peticionario de amparo tiene que tener un derecho reconocido en la norma. Si no hay una ley que le reconozca, no tiene derecho porque no hay un derecho fuera de la ley. Entonces el silencio de la norma se entiende como que no hay derecho. Con esta visión también, pues la interpretación de la ley fue muy limitada. Teníamos arqueólogos del derecho más que juristas, porque lo que importaba era desentrañar el sentido oculto de la norma. Vamos a analizar qué es lo que quisieron decir los legisladores y en función de ese deseo o querencia, pues emitiremos nuestro juicio. Tenemos grandes dificultades operativas con esta visión. Formalmente en México esta visión del derecho desapareció. La reforma constitucional del 2010 es clara en este sentido y los órganos terminales en las materias entienden que existen otras fuentes del derecho más allá de la ley y crean respuestas a los casos cada vez más complejos que se les presentan a partir de otras fuentes del derecho, entiéndase la Constitución Federal, las constituciones de los estados, los principios que se encuentran inmersos en las codificaciones y en otras fuentes en la doctrina. Pero esto no sucede en las instancias primarias y genera un desgaste judicial importante. Para terminar rápido, mi mensaje es que el Código Nacional que se está produciendo debería contener, como una herramienta para facilitar la aplicación del derecho, un recordatorio específico de que otras fuentes, como la Constitución Federal, los tratados internacionales, son de aplicación directa y los jueces, toda autoridad que esté en un proceso judicial, debe acudir a ellos, para que no se entienda que la falta de una legislación, que la falta de una regla, es sinónimo de que no hay derecho y de que no se puede emitir una justicia completa. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nathan.
Ahora le damos la palabra al licenciado Ignacio Ramírez Fernández del Castillo, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, quien actualmente funge como primer secretario y coordinador de la Comisión de Derecho Civil. Muchas gracias, señora senadora. Este ejercicio de ante normas sumamente relevantes no es nuevo. Ya en la ley de amparo ya se había realizado este ejercicio, por lo cual celebramos que nuevamente se convoque a los colegios de abogados, a la abogacía en general, para revisar este tema. Tenemos 33 legislaciones procesales que desde luego tenemos que homologar para formar una sola. De estas 33 hay algunas de vanguardia, como el Código de Comercio, tenemos Código de Procedimientos Civiles de Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, están sumamente actualizadas. Tenemos otras entidades federativas que mantienen un sistema ya sumamente arcaico. Ello incluyendo al Código Federal de Procedimientos Civiles. Su estructura es ya francamente obsoleta. Por ello, la primera petición que formulamos los abogados al Senado para el análisis de este código es: no reinventemos el derecho, utilicemos lo que funciona y mejoremos las áreas de oportunidad. El Código de Comercio en el año de 1996 sufrió una reforma procesal muy considerable y en 2011-2012 en la materia de recursos volvió a modificarse. Es una norma, es un código que aunque requiere algunas mejoras, de todas formas ya está mucho más actualizado. Debemos de partir de la base de esa estructura de Código de Comercio. Posiblemente una laguna importante que tiene esta norma es la parte de acciones y excepciones procesales, no quedan claras. En esta la sugerencia es que procedamos conforme a Código de Procedimientos Civiles de Distrito Federal, de Ciudad de México. Hay algunos otros temas que no deben dejar de estar en nuestro próximo Código Nacional. Por ejemplo, los edictos. Desde luego, la única forma en que los edictos van a ser viables, que se cumpla la finalidad para la cual están establecidos, ya es cambiar el formato. Esto de tres edictos cada 7 días, con diferencia de otros tantos días, 3 publicaciones, en periódicos privados, no queda clara la mayor circulación de estos diarios, en fin, olvidémonos de eso y simplemente establezcamos un edicto electrónico en la página oficial de cada tribunal. Esta es la forma como sí realmente se va a tener acceso a la información. Al día de hoy, con nuevas tecnologías, es mucho más fácil enterarnos a través de buscadores electrónicos sobre el nombre de una empresa, sobre el nombre de la ubicación de un inmueble que está para emplazarse, para rematarse. Es mucho mejor aplicando nuevas tecnologías que ir al esquema obsoleto de publicaciones en periódico. La parte de medidas cautelares normalmente no se ahonda mucho en ello en los códigos procesales. Curiosamente, en Código Federal de Procedimientos Civiles, esa sí es una parte que está muy bien regulada, contemplando medidas cautelares, elementos para que subsista la situación preexistente. Debemos de retomar esta parte de Código Federal para incluirla en el nuevo Código Nacional. La parte de costas. En costas tenemos en todas las entidades dos sistemas, o uno sumamente subjetivo, o bien en Ciudad de México ya tenemos un elemento objetivo. En cuantía determinada tenemos 10%, 7%, 4%. No importa el porcentaje, pero es un elemento que nos quita mucho más, nos quita margen de discreción al juez y nos facilita la impartición de justicia. Hay muchos más temas que no deben de faltar en nuestro Código Nacional, pero seguramente los demás expositores seguirán platicando de ellos. Por el momento, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ignacio. Y ahora le damos la palabra al licenciado Luis Ernesto Peón, miembro de la Comisión de Derecho Mercantil de la Barra Mexicana de Abogados. Encantado, muchas gracias. Un honor compartir este presidium y con el público que nos acompaña. Pues a manera ya residual, pues ha sido casi exhaustiva la reflexión que se ha hecho, pero quizá en la materia de propuestas retomo el tema que aludían hace un momento con relación a la supletoriedad de normas, siendo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será la norma autocontenida y que nutrirá de forma supletoria a otras disposiciones jurídicas y ordenamientos relevantes, puede ser Código de Comercio u otros. Es importante que el Código Nacional que se está por producir efectivamente tenga la mayor cantidad de supuestos normativos posibles, amén de que este será pues, naturalmente la norma a la que se acudirá en suplencia de otros procedimientos, y específicamente por cuanto hace a la supletoriedad y tratándose de instituciones jurídicas que trascienden de forma significativa en el día a día de nuestra actividad cotidiana. Providencias cautelares, y hago un comparativo de lo que sucede en el régimen recursal de lo que está aconteciendo en el Código de Comercio con lo que sucede en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y alguna cuestión ahí tendrá que dejarse claro por cuanto al régimen de cómo combatir la providencia cautelar a efecto de que no quede en una indefensión quien la resiente. Hoy el régimen del Código Federal de Procedimientos Civiles, bien abundaba mi compañero por cuanto hace a la forma en la que están previstas no solo el embargo de bienes y el arraigo de personas, también tienen que ver con las que pueden preservar una manutención de hechos. Bien, hoy la legislación procesal civil federal establece que contra las resoluciones que decreten este tipo de providencias, colmados los requisitos para decretarse, no procederá recurso alguno, y esto impacta de alguna forma en normas distintas, como el Código de Comercio, en donde hay un régimen recursal específico para providencias cautelares, no tratándose de esta específicamente, pues no está regulada, y entonces se acudió por vía jurisprudencial a la aptitud en juicios de carácter mercantil. No obstante hay una norma taxativa, tomar de un Código Federal de Procedimientos Civiles instituciones que no están previstas. La duda justamente surge en contra de quien resiente la medida, de cómo combatirla cuando la resiente si no hay un recurso y máxime no está prevista la institución procesal. En ese sentido me parece es deseable esclarecer claramente los regímenes de supletoriedad, pero no solo eso, sino la forma en la que se tomarán las instituciones procesales ya íntegras o solamente la forma en la que están reguladas, de suerte tal que no haya duda o hesitación por cuanto hace a los medios de defensa que tendrá que agotar el gobernado, quien resiente la medida. Eso en ánimos de la transversalidad y la integración normativa, que será muy deseable, esté contemplada en este ordenamiento como en otros secundarios que tendrán impacto. Y una última reflexión por cuanto a la oralidad, que ahora la tendencia a la oralidad buscará hacerse también justicia ordinaria. La reflexión tiene que ver con el hecho de los plazos que se cuenta para las partes y sus cargas probatorias. Y esto es, si ya en el 2011 referían la reforma en el propio Código de Comercio, justificó ampliar el plazo de 9 días a 15 días para producir contestación de demanda, si transformamos hoy la justicia oral a la justicia ordinaria en sendos procedimientos y normas que vamos a estar viendo, es importante identificar si efectivamente esos son los plazos adecuados con que contarán las partes para poder postular su caso. Me esperaré a escuchar las otras reflexiones, pero por lo pronto creo que es la participación y reflexión que quería compartir. Muchísimas gracias, licenciado Luis Ernesto Peón. Y ahora le damos la palabra a la licenciada Gabriela Mejía Reyes, miembro de la Comisión de Derecho Civil del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.
Buenas tardes, gracias, senadora. Yo quisiera tocar un punto que seguramente es relevante para todos los litigantes y, a final de cuentas, para todas las personas a las que nosotros representamos en los procedimientos, y que se refiere a la tramitología, le podríamos llamar de alguna forma, de los procedimientos, como los emplazamientos, las citaciones, la expedición de copias. A pesar de la carga de trabajo de la que han hablado algunos de los ponentes, de que tienen, por ejemplo, los tribunales familiares, pues es indudable que los tribunales van a tener que organizarse para sacar adelante el trabajo, siempre y cuando nosotros y ellos contemos con normas, ya sea en el código nuevo que se va a implementar o a través de algún código de procedimientos administrativos que prevea este primer código para que así se regule, a fin de que se le dé celeridad a los procedimientos. Seguramente la mayor parte de ustedes como litigantes se han enfrentado a la problemática de que no se puede turnar una cédula, la cédula la turnan cuando quieren, como quieren, y cuando llega el actuario finalmente, pues o nos dice que ya hizo la diligencia o que no encontró a nadie cuando no se presentó en el domicilio, o si se presentó no hay elementos suficientes para que se sostenga la legalidad de la resolución, o para que se puedan tomar otro tipo de medidas por parte del juzgador para permitir que esto salga adelante, o simplemente para turnar unas copias certificadas que se necesitan exhibir en algún otro procedimiento. Nos enfrentamos al problema de que pues la gente de los turnos dice que tiene 3 días y esos 3 días se convierten en 3 semanas, y o nos dicen que pues el expediente está pasado al acuerdo, y si la contraparte se dedica a tramitar y a promover indefinidamente, pues jamás van a tener acceso al expediente y no vamos a preparar nuestras pruebas a tiempo, o no vamos a poder tener nuestros trámites de una manera pronta. Y yo creo que esto se deviene de una falta de regulación específica de las obligaciones y de los términos que tienen las personas de los turnos. Ya no son los secretarios necesariamente o los conciliadores, sino se refiere a personas que cotidianamente, y que además pues no tienen necesariamente la preparación adecuada para realizar, por ejemplo, una carta rogatoria, que implica una complejidad importante en su preparación, en su integración, y que pues no va a haber forma de que subsanemos esas deficiencias que pudieran tener cuando ya estemos en el trámite del procedimiento. Entonces va a ser muy importante que este código nuevo toque estos puntos. Una segunda cuestión que quisiera yo tocar es la relativa a la cuestión de los mandatos judiciales o las autorizaciones, en términos, por ejemplo, en la Ciudad de México, del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles o el 1069 del Código de Comercio, que se ha convertido verdaderamente en un problema, porque los tribunales lo interpretan y lo acomodan como estiman mejor o como pretenden interpretarlo, y a final de cuentas se traducen consecuencias importantes para los litigantes y para las partes que representan, porque o bien no tienen los sistemas o no quieren consultar los sistemas de registro que se tienen directamente de la Presidencia y de la primera Secretaría de la Presidencia, o bien obligan a los litigantes a que se tengan además que registrar nuevamente en cada uno de los juzgados, y no es una cuestión de flojera de parte de los litigantes de no hacer esto, sino que entonces deja de lado y no permite que efectivamente existan metodologías y alternativas para que esto se haga más ágil y se haga más seguro, ¿no? Por ponerles un caso, el día de ayer estuve en una audiencia en la cual, en un juicio oral, se previno cuando se contestó la demanda, no a mí sino a mi contraparte, para que acreditar a través de la exhibición de la copia simple de su registro ante la Presidencia que efectivamente era abogado y estaba registrado. Entonces desahogan la vista y no la tienen por acordada, porque todo tiene que ser en la audiencia. Y entonces, pues cuando llegan a la audiencia, el abogado se presenta, no vamos a hablar de las deficiencias de la defensa, ¿no? Pero entonces ya no se cumplió con la finalidad de que las partes puedan estar representadas conforme a las facultades que su poderante quiera darles. Para efectos de no comparecer a la audiencia, el abogado se puede encargar del trámite, ¿no? Y entonces el abogado no lleva a la contraparte, bueno, a su representado, y no le reconocen la personalidad. Entonces se queda en estado de indefensión la contraparte, cuando sí tenemos disposiciones que podrían ser un poquito más precisas y que permitan que este tipo de cuestiones no queden a criterio de los tribunales, y que se haga una complejidad de tener que registrarnos en los 100 y tantos juzgados que existen en la Ciudad de México, y que se haga letra muerta el que nos hayamos registrado en la Presidencia, para que esto tenga una efectividad real. Esa sería mi participación por el momento, les agradezco mucho. Muchas gracias, Gabriela.
Ahora le damos el turno al licenciado Alberto Amor, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, integrante de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Wittgenstein, que por cierto fue compañero de estudios de Adolfo Hitler. Aquel pueblo que no voltee a analizar la historia, su idiosincrasia, su gente, será condenada a repetirla. Llamo la atención. La corriente jus filosófica del derecho positivo en aquella época de los códigos de procedimientos civiles y estatales fueron elaborados bajo un tinte de José Castillo Larrañaga, bajo la corriente doctrinal que en aquella época se manejaba, que era el principio dispositivo procesal civil. Es decir, nuestro código de 32 con una serie de reformas que ha surgido y han tenido desde el 96, es un código de la antigua enjuiciamiento civil español. Segundo, mientras el Código Federal de Procedimientos Civiles fue construido bajo una corriente italiana, es decir, carnelutiana, que presenta y resuelve problemas limítrofes entre entidades federativas y la federación, así como conflictos competenciales. Sin embargo, es un código que a la fecha no ha tenido muchas reformas. La última, acciones colectivas. Tercer punto, el proyecto con iniciativa que pretende abordar y que sería un Código Nacional de Procedimientos Civiles para regular conflictos entre particulares y en todo el territorio y en aquellos procedimientos de índole familiar que se tramitan en cada una de las entidades federativas, va a presentar un problema. ¿Cuál? El Pacto Foedetorum o Foederis, que es el Pacto Unión. Artículo 40, 124. La alianza federal, que por cierto se ha dicho del derecho italiano, significa frontumare, romper la decisión tomada de todos los estados soberanos para crear una unidad político-jurídica que se llama federación en aquellos territorios fragmentados. Esto es decir, el par in toto, y esto va a permear a todo nuestro territorio nacional, estableciéndose, como si dijera el maestro Tena Ramírez en su libro de Derecho Constitucional, facultades implícitas, explícitas, concurrentes, coincidentes. Y en este tenor llamo la atención que el estado civil de las personas es una facultad propia y exclusiva de las entidades federativas. Hay ciertas zonas limítrofes, por ejemplo el parentesco, la filiación, las reglas de la adopción que pudieran justificarse de manera exorbitada, que son de naturaleza y de tintes procesales, la cual en mi punto de vista particular es todo lo contrario, porque ¿qué vínculo nexo jurídico más fuerte de ligadura, atadura entre un progenitor y sus descendientes, que vincula a todos los miembros de la familia como una institución de la patria potestad, especies de parentesco tomadas del agnado y el cognado? Segundo punto a tratar, el tema de la supletoriedad, aquí ya tocado, problemas interpretativos conforme al artículo 1054 del Código de Comercio, que va a dar lugar a problemas de lenguaje, ambigüedades, vaguedades, antinomias, lagunas que pueden ser de carácter sintética, pragmática o semántica. Y la nota en mi concepto del resolver la supletoriedad es perfectamente y de amplio sustrato, porque nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles debe contener reglas muy firmes. No olvidemos que nuestra tradición jurídico-románico-francesa pasó del culto del Código Napoleónico de 1804 y que de acuerdo a las reglas de Montesquieu, el legislador, el juez no es más que la boca del legislador. De tal suerte que las escuelas pandectistas posteriormente hacen la interpretación. ¿Y cuándo se había pensado, de acuerdo al 217 de la Ley de Amparo, que la jurisprudencia tuviera efectos retroactivos? Entonces ya no se da la interpretación de desentrañar el texto de la norma gramatical, teleológica, restrictiva y extensiva, sino que es el texto en el contexto que se dé la norma. Y aquí habría que distinguir entre normas y disposiciones normativas. La disposición normativa de los códigos y la interpretación que se le da por los operadores jurídicos a esas normas.
Ahora bien, el tema que yo quisiera tratar es la confesional, que es a través de ciertas posiciones en materia civil, pero que en este orden de ideas la prueba confesional debe ya manejarse como en el artículo 1009 del Código de Comercio. Manejar cuestiones relativas como en el derecho anglosajón de las deposition. Y ya para corolario, 3 puntos más. La prueba pericial, con tendencia de que el tercero de discordia tenga y sea a través de instituciones de peritos adscritos al Tribunal Superior de Justicia, para que se deban contemplar, segundo punto, nuevas tecnologías para que sean acorde con la ley FinTech de sistema de pagos electrónicos. Y bueno, finalmente, para concluir, el término es durísimo. Las instituciones de Gallo establecía familia, personas, con sus 3 estratos, libertatis, civitatis, familiae, que es la familia, y las acciones. Nosotros, y lo pongo en tela de duda, si estaremos preparados, tanto los operadores, abogados, como los jueces, para desaparecer los elementos constitutivos de cada acción. Ahí lo dejo a título de corolario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Alberto Amor. Cedemos la palabra al notario Guillermo Escamilla Narváez, enlace legislativo, Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias por incluir el Colegio Nacional del Notariado en esta etapa propositiva, a reserva de conocer en sí el camino que va a seguir para que ojalá se logre este Código de Procedimientos Civiles y Familiares en el plazo que la propia Constitución lo establece. Y si no, como se decía hace unos minutos, que se dé el tiempo necesario para que sea un gran código y que no sea sujeto de una pronta reforma. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano está conformado obviamente por notarios. Todos los notarios somos abogados y en base a ello nos encontramos día con día en los procedimientos judiciales. Somos auxiliares de la Administración de Justicia y en base a eso podemos hacer algunas propuestas, no solamente para efectos de nuestro ejercicio profesional, sino para mejorar también de los abogados postulantes. El primero es relacionado con las pruebas. El licenciado Amor iba a tocar el tema de la confesional, pero yo quiero agregar lo siguiente. Las pruebas que están determinadas en el Código de Procedimientos Civiles, tanto el federal como local, son muy concretas y le da cierto permiso al juez de allegarse de cualquier otro medio de prueba que considere conveniente. Consideramos que, así como se ha platicado, hay tecnologías que ya se pueden incluir como nuevos medios de prueba. Caso concreto, el Código de Comercio ya establece cómo se puede guardar los mensajes de datos y servir de estos como un medio no solamente para asegurar las transacciones, sino como un medio de prueba para utilizarse en los procedimientos tanto judiciales como administrativos. En algunos casos prevé incluso la participación de un fedatario público para que estos ya sean prueba plena. Pero no me quiero referir exclusivamente en lo que son los medios de prueba, sino también en el desahogo de los mismos. Quienes litigan no me lo van a dejar mentir. Una testimonial, una confesional, una vez que se acuerda, se cita para dentro de 2, 3, 4 meses, y si no dio tiempo porque se estaba llevando una audiencia anterior, se vuelve a programar para dentro de 2, 3, 4 meses. Valdría la pena considerar en este nuevo Código Nacional la posibilidad del desahogo de ciertas pruebas en una sede exterior al juzgado. Una propuesta del notariado es que se puedan desahogar testimoniales y confesionales con la presencia de las partes y bajo ciertos requisitos en sede notarial. De esa manera se pueden apresurar los procedimientos, queda una constancia y las partes están ante un fedatario totalmente imparcial que lo único que va a hacer es reproducir, sujeto a la valoración posterior del propio juez, que es lo que hace actualmente, el dicho de cada una de las partes. Otra propuesta. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene que regular de una manera adecuada el tema sucesorio. En aquellas sucesiones en las que no exista controversia y los presuntos herederos tengan ciertas características, mayoría de edad, menores emancipados, personas jurídicas, etcétera, o que no estén sujetos a una interdicción, puedan seguirse en vía intestamentaria o testamentaria ante notario público. Ahorita existe una iniciativa en el Senado de la República presentada por el Grupo Parlamentario
del PRI, en el cual se prevé esa situación y creo que sería muy bueno incorporarla como un medio alternativo y que desahogaría de manera permanente los procedimientos sucesorios no contenciosos en los propios órganos jurisdiccionales. De esa manera podemos quitar entre un 20 y un 25% de la carga procesal que actualmente se están teniendo en los juzgados. Y el último comentario, por lo que respecta a mi persona, a reserva de lo que el notario Aguilar vaya a comentar, es retomar los insistentes comentarios de la conveniencia de la colegiación obligatoria y de la certificación de quienes ejercemos la abogacía, de quienes nos desempeñamos como licenciados en Derecho. Cada uno de nosotros va tomando cierta especialización y eso nos permite actuar debidamente, pero nos falta también la continuidad en la preparación, la certificación de aptitudes y una calificación ética en nuestro actuar. No sé si corresponde en este momento y no es objeto precisamente de la iniciativa que se encuentra presentada, ni siquiera de la reforma constitucional, pero valdría mucho la pena, senadora, que se tome aquellas ideas, aquellas iniciativas que se tuvieron en anteriores legislaturas para que la colegiación profesional sea obligatoria, por lo menos en el aspecto profesional de los abogados. Estamos ciertos en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano que es una manera no solamente de mejorar la competencia, es una manera de mejorar el servicio, no solamente para los interesados, sino también para aquellas contrapartes con las cuales los abogados nos tenemos que ver. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora sigue el turno al notario Víctor Aguilar Molina, secretario académico, Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Buenas tardes a todos. Senadora Luz María Beristain, muchísimas gracias por permitirnos expresar también la opinión del Colegio Nacional del Notariado. He de comentar que al igual que mi colega, tengo la profesión o el oficio, o como queramos ver ahorita, de también ser mediador privado certificado del Distrito Federal. Eso explicará el por qué una de las propuestas que yo quiero plantear en esta sesión es: en el Distrito Federal y en varias de las entidades que han adoptado la mediación y ahora conforme a la Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre? La resolución, mejor dicho, el acuerdo de las partes otorgado ante el mediador, ahorita voy a hablar del Distrito Federal, mediador privado certificado del Distrito Federal, tiene la calidad de cosa juzgada. El mediador realiza sus actividades igualito, casi igual que un notario. ¿Por qué? Es imparcial, escucha a las partes y el contenido del convenio es además de cosa juzgada, es supervisado por el propio mediador cuando éste es abogado. ¿Qué implica? Así como la participación del notario en las sucesiones donde no existe controversia, la participación del mediador y los convenios que éste ha realizado, que van a permitir disminuir la carga en los tribunales. Se hablaba hace rato, imagínese usted un juzgado que tiene 10,000 expedientes funcionando. Es imposible que logren sacarlos todos si entran 2,500 al año. La idea y lo que se buscó desde el principio con la mediación y en el Distrito Federal específicamente al otorgarle fe pública y calidad de cosa juzgada es precisamente disminuir el volumen de trabajo en los tribunales y permitir que el juez, realice su función con asuntos, digamos, más importantes, más complicados. Los asuntos sencillos habría que sacarlos. Eso nos lleva a otro punto, la jurisdicción voluntaria. Cuando hace rato platicaban, ¿no?, un capítulo de no contenciosos, procedimientos no contenciosos. Entre más participe la sociedad y los organismos profesionales en resolver los problemas que se relacionan con la jurisdicción voluntaria, que no hay conflicto entre las partes, puede haber a lo mejor una mala interpretación, nos vamos a mediación.
quiero hacer un convenio con mi vecino, pues puedo también escoger irme directamente a un notario para celebrar un convenio que no tendrá calidad de cosa juzgada, pero sí tiene calidad de prueba plena. Todo procedimiento llevado ante notario, todo acto llevado ante notario, en realidad está imbuido de ese concepto de jurisdicción voluntaria, es decir, no hay conflicto entre las partes, hay una necesidad de darle forma a un pensamiento, a algo que han organizado, a lo que ellos han convenido. Y por último, entraríamos al tema de las notificaciones. Si ustedes revisamos cómo se ha hablado aquí acerca de la notificación del actuario, la complicación, podría darse el caso de que, siendo el notario reconocido en el Código Nacional como auxiliar de la Administración de Justicia, sea a elección de la parte si la notificación la realiza a través de un notario o se espera al turno en el que pueda notificar el actuario. No se trata, porque podría haber ese concepto, no se trata de que hagamos más rápida la justicia para quienes tienen recursos. Se trata de que hagamos expedita la administración de la justicia para todos. ¿Por qué? Porque el que tiene recursos ya lo pagó muy bien. Su problema se va a solucionar a lo mejor más rápido y esto permitirá que el juzgado se desahogue y atienda otros problemas. Entonces, creo que en este punto todo mundo estaría beneficiado. Consecuencia, en el Código Nacional tiene que preverse notificaciones, tiene que preverse la jurisdicción voluntaria y la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos, en especial la mediación. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias, don Víctor. Pues la verdad ha sido un gusto estar aquí presidiendo junto con ustedes esta tercera mesa con la ronda de propuestas para un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muy interesantes todos sus apuntes, todas sus intervenciones. Y ahora, bueno, pues esperamos a nuestra senadora Yolanda, la organizadora de este importantísimo evento, para dar paso a la clausura. Sí, les pedimos a los ponentes que se mantengan en su sitio, por favor, para el acto protocolar de clausura, y le llamamos al licenciado Eduardo Méndez Vital para que dé unas palabras en la clausura del evento, coordinador de enlace legislativo de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias, muy amable, seré muy breve. Primero que nada, agradecer de manera importante a la senadora Yolanda de la Torre Valdés, que ha hecho posible algo que pocas veces vemos, y eso es que la sociedad participe antes de la creación de alguna ley. Hoy no hay incluso un borrador definitivo del que puede ser el código, se está trabajando en varios niveles, la propia senadora lo está haciendo con su equipo de trabajo, también se está haciendo en el Ejecutivo. Conocemos que esto va a seguir avanzando y nos ha ofrecido incluso tener conversatorios. A partir de la semana entrante tendremos conversatorios con ellos, y esto, señores, creo que es muy importante. Nos quejamos a veces de que no somos escuchados, vemos una ley cuando nace, la criticamos, pedimos alguna reforma y no siempre podemos participar antes de la creación de la misma. Hoy es una realidad esto, con este foro se inicia. Nuevamente muchas gracias a la senadora de la Torre Valdés. También notaron la presencia de varias senadoras, a las cuales agradecemos infinitamente, incluso la presidenta de la Comisión de Justicia, el presidente del Senado, el licenciado Ernesto Cordero. Tuvimos también al subsecretario de Gobernación, en donde él de alguna manera no tuvo una participación activa porque prefería escuchar, y esto que está sucediendo aquí, se va a preparar un documento en donde la senadora lo va a socializar con el propio subsecretario de Gobernación, y créanme, esto está avanzando de una manera muy interesante, antes de que haya incluso una iniciativa en donde se vaya a trabajar sobre la misma de manera ya en el detalle, porque aunque existe una presentada por la
la senadora y algunos otros senadores, no es la que se va a trabajar en definitiva. Quizás el tema de adopción es el que ya está quedando más claro, el otro se está escuchando a la sociedad. Entonces, agradezco muchísimo la facilitación incluso de las instalaciones del Senado y que nos haya hecho realidad la senadora de la Torre este evento. Y muchas gracias a todos ustedes por participar. Y la foto del recuerdo. Bueno, con esto damos por término al foro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, organizado por la senadora Yolanda de la Torre, con el apoyo de los colegios de abogados, la NADE, la Barra Mexicana de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.